Hola, hola, sean bienvenidos al canal todos y todas. Dios me los bendiga mucho, grandemente. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a estar hablando acerca del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, pues el amor de Dios, bueno, es una cosa inexplicable, porque Dios nos ama tremendamente. Dios nos ama demasiado, a todos nos ama. Y Dios es amor, y el que permanece en el amor, bueno, pues permanece en Dios, y Dios en él. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, en Primera de Juan 4:16. Dios es amor. Su naturaleza y su ley, bueno, pues son amor desde el principio, y lo han sido siempre, y lo serán para siempre. Desde antes de la creación, bueno, pues Dios nos ha amado. El alto y el sublime, el que habita en la eternidad, bueno, pues cuyos caminos son eternos, no cambia en él, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos ama, y eso lo podemos encontrar en Isaías 57, versículo 15, y en Santiago 1:17. En Habacuc también 3:6. Bueno, pues cada manifestación del poder creado es una expresión del amor infinito que Dios siente por cada persona. Y la soberanía de Dios, bueno, pues encierra plenitud de bendiciones para todos los seres humanos. Nosotros debemos de entender que Dios nos ama mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Y la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, bueno, pues desde el principio en el cielo hasta el final, abatiendo de la revelación y la total extirpación del pecado. Como ustedes saben, Satanás se rebeló contra Dios. Su nombre de Satanás era Lucifer, ¿ok? Y ese era un ángel creado por Dios, y Dios, como ustedes saben, bueno, pues Dios a los ángeles y a las personas nos dio el libre albedrío, y Satanás decidió no amar a Dios y no respetar a su creador, y por eso ahora es Satanás, es el diablo, y es el engañador de todas las personas. Como ustedes saben, Satanás nos engaña a cada momento, y Satanás nos tienta para que hagamos cosas malas. Pero ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque Satanás se volvió soberbio, se volvió envidioso. Él quiso que los ángeles le adoraran también a él. Cuando adoraban los ángeles a Dios, como ustedes saben, allá en el cielo se le adora a Dios día y noche. Bueno, pues él se cansó de adorar al Eterno y quiso que lo adoraran a él. ¿Por qué? Porque Dios lo creó con mucha belleza, y Dios le dio poderes, como ustedes saben, a todos los ángeles. Pero sin embargo, bueno, pues este malvado se puso en contra de su creador. Y bueno, pues ahora todo el mundo está corrompido de maldad. Todo el mundo. Ya no hay ninguna gente, ninguna persona buena en esta tierra. ¿Cómo podemos cambiar eso? Nadie va a poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo puede hacer. Pero todos tenemos un propósito aquí en esta tierra, por eso Dios nos ha enviado por un propósito a cada persona. Pero si no, que cada persona agarramos nuestro rumbo y nos olvidamos de nuestro Creador. ¿Por qué sucede eso? Porque Satanás pone en nuestras mentes que no le busquemos a Dios, que no le roguemos a Dios, y que no le rindamos culto al eterno Salvador. ¿Por qué pasa esto? Porque el diablo quiere que todo el mundo lleve una vida de libertades, pero de libertinaje y de maldad. Porque el diablo, bueno, pues está haciendo su reino, pero de maldad. Y todas las personas que le hagamos caso al malo, bueno, pues todos vamos a ser castigados en el día del juicio. Hoy en día nos pasamos la vida como un barco en alta mar. Nos lleva el viento de aquí para allá, y no podemos a veces encontrar al Eterno. A veces le buscamos por muchos lugares, nos metemos en congregaciones y no le podemos hallar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando en cada persona? Bueno, pues el diablo
pone en nuestras mentes para que no le busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que llevemos una vida de libertades, pero no nos dice que vamos a pagar en el infierno si nosotros le hacemos caso. Pero lo que pasa es que somos personas desobedientes. Pidámosle a Dios, al Eterno, por medio de la oración, por medio de Cristo, que tenga piedad y misericordia de sus criaturas y que nos dé un espíritu obediente a la palabra de Dios, obediente a su palabra y de dominio propio de esta carne, porque esta carne es pecadora y esta carne, como ustedes saben, bueno, pues se va a quedar aquí en esta tierra. Y nosotros no somos de esta tierra porque la palabra de Dios lo dice. Bueno, pues en el momento que nosotros aceptamos hacerle caso al enemigo, bueno, pues el enemigo siembra una semilla en nuestro corazón y en nuestra mente y empieza a germinar y empieza a hacer maldades. Nosotros empezamos a hacer maldades y le empezamos a hacer caso al malo, pero el malo te dice: no, tú haces esto, tú haces lo otro, tú llevas una vida de libertad, ¿no? Pero no te dice que vas a ser castigado en el infierno. Tonto sería, ¿no? Pero es ilógico a veces pensar cómo el diablo me pone esos pensamientos, ¿no? Si no lo estoy viendo. Es que dice en la palabra de Dios en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha, una guerra espiritual con Satanás, con los demonios, con los espíritus malignos en las regiones celestes. Y nosotros no les podemos ver, pero el diablo nos lanza dardos de fuego a nuestra mente con pensamientos malos, que llevemos una vida de libertades y haciendo maldades y haciendo todo lo malo que está sucediendo en esta tierra es culpa del diablo. Pero ¿quién está haciendo las cosas? Si no es el diablo, las estamos haciendo nosotros, los humanos, porque el diablo ya sembró esa semilla mala en nosotros y nosotros le estamos haciendo caso. ¿Cómo poder tratar de cambiar ya la humanidad si ya la humanidad está más corrompida que Sodoma y Gomorra? ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, pues tratar de ponernos a pensar un poco. Tú en casa que me estás escuchando, ¿te has puesto a pensar por qué muchas personas queremos predicar el evangelio y por qué muchas personas no queremos escuchar el evangelio? Bueno, muchas personas están trabajando para Dios, porque en su momento nosotros, yo en lo personal, no hacía mucho caso acerca de la palabra de Dios, y Dios me perdone por eso, porque estaba yo cegada espiritualmente. Pero Dios ha sido piadoso y eso es mi testimonio, que Dios ha sido piadoso y que Dios me ha despertado espiritualmente para poder despertar, porque yo estaba perdida en la idolatría. Dios es bueno y Dios es fiel y Dios quiere que se salve toda la gente. Dios nada más se preocupa por la salvación de las personas. ¿Y cómo manda eso Dios? ¿Cómo saber que Dios se está preocupando por mí? Bueno, pues Dios se está preocupando por ti y por mí y por toda la humanidad, haciendo que muchas personas prediquen el evangelio, para que llegue a tus oídos el evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo que la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nos quiere despertar espiritualmente. Porque dice también en la palabra de Dios que vemos, y aunque estemos viendo no vemos, y aunque estemos oyendo no oyemos. No oímos, perdón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues el diablo está haciendo que no veamos la verdad, que no escuchemos la verdad de Dios. Aunque muchas personas, aunque la Biblia te lo diga que no seas un idólatra, tú sigues siendo un idólatra. Sigues siguiendo a hacer tus peregrinaciones allá a los santos, según tú, ¿no? Pero ¿cómo? Los budistas no entienden. Allá en la India, casi más de la tercera parte de gente son idólatras. En China, en Japón, en Corea y en muchísimos países del mundo. Y tiene que llegar el evangelio hasta los últimos rincones del mundo. Dice la palabra de Dios que no se va a terminar de predicar en todo Israel cuando sea la segunda llegada del Cristo otra vez a la tierra,
¿Por qué? Porque hay tantos lugares a donde no ha llegado el Evangelio, porque no queremos escuchar la palabra de Dios, porque somos tercos y aferrados y nos queremos hacer sabios en nuestro propio entendimiento. Dios nos perdone y Dios me perdone por todos mis pecados. Dios nos perdone por todos nuestros pecados, porque no queremos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de perder nuestra libertad, pero somos libres, gente. Todos somos libres de hacer lo que queramos, pero recuerden que no todo nos es permitido. Lo dice la palabra de Dios, que no todo es lícito hacer. Sí, no sé, sí podemos hacer las cosas, pero no nos es permitido. ¿Por qué? Porque no todas las cosas conllevan a algo bueno. Cuando actuamos mal en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues nos estamos apartando de la presencia de Dios. Si hacemos las cosas mal, nos estamos apartando de la presencia de Dios. Si actuamos mal en nuestra vida, nos estamos apartando de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo te pone en tu mente, no busques de Dios, no leas la Biblia, no escuches reflexiones de vida, no escuches reflexiones de la palabra de Dios, de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere tener a todos dormidos espiritualmente para que no nos salvemos, para que no se salve nuestra alma, pero que Dios en este momento, en el nombre de Jesucristo, que Dios reprenda a todo espíritu maligno, que Dios reprenda al diablo, que Dios reprenda a los espíritus de maldad, que Dios los reprenda a todo espíritu de opresión, que Dios reprenda ahora mismo por la sangre derramada del Cordero de Dios. ¿Por qué? Para que Dios nos empiece a despertar espiritualmente, tenemos que buscarle, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar reflexiones de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque solamente así Dios nos va a empezar a despertar por medio de su palabra, por medio de la Biblia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues leyéndola y pedirle a Dios que ya queremos tener un cambio en nuestra vida. No sé si te ha pasado, si te ha sucedido, pero a mí me pasa constantemente de que a veces me siento incompleta, siento que algo me falta. Sé hacer muchas cosas, sí sé hacer muchas cosas y le doy gracias a Dios por esa sabiduría que me ha dado hasta el día de hoy, pero yo me siento que me hace falta algo, me siento incompleta, siento que algo me falta. ¿Y qué es lo que me falta en mi vida? Es Dios. Yo estoy buscando de Dios y quiero hablarte hoy de Dios. Quiero decirte que Dios te ama y que no importa lo que tú y yo hayamos hecho en un pasado, Dios puede cambiarlo todo hoy y Dios quiere que hagamos mejor las cosas, que dejemos de estar haciendo tonterías, que dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen provecho. Tan solo en las redes sociales, Dios santo, nos pasamos hasta 3-4 horas en el Facebook, en las redes sociales, en el Instagram, Twitter, todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque el diablo está haciendo para tenerte distraída, para tenerte distraído y quitarte el tiempo que le toca a Dios para leer su palabra. Dios quiere que nos acerquemos a Él, Dios quiere que seamos fieles a Él, pero somos muy aferrados y muy tercos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros si no entendemos? Bueno, pues Dios nos va a castigar severamente porque no queremos nada con Él. Y pidámosle a Dios que nos limpie de nuestra maldad y que nos quite la mentalidad que el diablo nos ha puesto. En el nombre de Jesucristo vamos a hacer una pequeña oración para que Dios quite todo velo espiritual que el diablo ha puesto. Pero bueno, es porque Dios así lo ha permitido. ¿Por qué? Porque es para nuestro crecimiento espiritual. Amado Santo Señor Dios Todopoderoso, tú eres Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el que nos sacó de la servidumbre de Egipto, donde éramos esclavos, Padre. Ahora tú nos has traído a libertad, Padre, y gracias, Padre, por respetar el libre albedrío, Padre, que tenemos cada persona, cada ser humano, y los ángeles del cielo y cada cosa que hay y que existe. Pero te pedimos, Señor, que ese libre albedrío, Padre, que lo utilicemos para hacer las cosas bien que a ti te agradan, para que hagamos mejor las cosas, para que actuemos diferente, para que actuemos lo mejor posible, para que la maldad de esta tierra, Señor, ya acabe, Padre. Pidamos por el reino de nuestro Señor, el Cristo, Padre, y te damos gracias, Padre, que venga tu reino a la tierra, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que venga pronto, en el nombre de Jesús,
quita todo velo espiritual, mi Señor, quita todo velo espiritual que Satanás ha puesto en nuestros ojos y en nuestra mente y en nuestros oídos, Padre. Ahora mismo todo velo espiritual, toda sábana blanca es quitada ahora mismo para que podamos ver las cosas espirituales que tú, mi Dios, tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos has enviado a esta tierra. Te damos gracias, Padre, por la vida y por la salud, por los alimentos, el techo, vestido, calzado y el trabajo que nos das, Padre, y que solventas todos los gastos de nuestra casa. Gracias, Padre, por proveer todo lo necesario en nuestro hogar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a proseguir en la charla. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo cuando empezó la creación de los ángeles? Bueno, pues Satanás se volvió malo, como les digo. Su nombre era Lucifer y se convirtió en un ángel malo, que quiso ser más que Dios, se quiso sentir más que Dios, y por eso Dios trató de hablar con él y él no quiso. Jesús, antes de venir a la tierra, como ustedes saben, siempre ha sido un ángel santo y poderoso, y los ángeles del cielo obedientes. Bueno, pues trataron de hablar con el enemigo y decirle que regresara al eterno, a su creador, y que obedeciera la ley de Dios, porque ustedes saben que el diablo, bueno, pues se sabe la ley de Dios, la Biblia, se la sabe completita, cada palabra, y por eso a veces por medio de la palabra de Dios también el diablo también viene y nos pone como trabas. ¿Por qué? Porque a veces leemos un párrafo en la Biblia: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús, espíritu maligno de opresión, sal fuera ahora mismo. Ahora mismo sal fuera en el nombre poderoso de Jesús. Sí, mis amores, ahora que yo estoy ahorita explicándoles esto, se me ha erizado mi piel terriblemente y como que sentí como un aire por mi boca. Y ese es el enemigo. En el nombre poderoso de Jesucristo, eres echado fuera, Satanás. Como nosotros sabemos, bueno, si nosotros tratamos de leer la Biblia, el diablo siempre nos va a poner trabas, porque va a decir: pues si la Biblia dice esto, y entonces ¿por qué no lo hacen? O entonces ¿por qué Dios no les permite? Es que el diablo quiere que toda la gente venga a libertad, pero para la maldad. No crean que para libertad buena. Dios nos ha traído a libertad, y Dios respeta el libre albedrío de cada quien, y si nosotros actuamos mal en esta vida, lo vamos a pagar en el infierno, porque nuestra alma será echada al infierno junta con Satanás. Dios no lo permita. Dios reprenda al diablo ahora mismo. Bueno, ¿qué es lo que trata de hacer el diablo con nosotros? Nos trata de engañar. Siempre nos trata de engañar, siempre nos aparta de la palabra de Dios, siempre nos quita las ganas de leer la Biblia, siempre nos quita las ganas de orar, las ganas de charlar con Dios. ¿Por qué? Porque a él le conviene, porque es un cobarde, porque él sabe que él ya está perdido, y la tercera parte de ángeles que se trajo con él, ellos ya saben que están perdidos, y Satanás y toda su legión de demonios están tratando de apartar a la gente de Dios. ¿Cómo podemos tratar nosotros de librarnos de Satanás? Tratando de escudriñar las escrituras, tratando de leer la Biblia, porque ahí Dios nos va a hablar en su palabra. Dios nos habla en su palabra, y Dios es fiel, y Dios es amor. Dios nos ama, pero también Dios nos castiga, y dice su palabra que Dios nos castiga con vara de hombre, ¿ok? Dios es un Espíritu Santo que ustedes saben que ha tenido una guerra con Satanás y con la tercera parte de ángeles que se trajo con él. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque agarraron su libre albedrío para hacer la maldad, y ellos están corrompiendo a la mayoría de personas. Pero recordemos que va a venir un mundo venidero. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Dios va a encadenar, Dios va a atar a Satanás y a todo espíritu maligno. Dios los va a atar por 1000 años y va a ser el reinado del Mesías. ¿Y cómo podemos tratar de llegar a ese reinado del Santo Padre? Bueno, tratar de hacer cambios en nuestra vida, tratar de hablar con Dios y tratar de pedirle perdón al eterno Santo Salvador. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone por todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Dios sabe que somos carne y que somos malos y que somos imperfectos,
pero Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que tú y que yo, que somos pecadores, que somos pecadoras, Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que obtengamos esa vida eterna, pero ¿cómo hacer? Tratar de hacer mejor las cosas. Si nos hemos equivocado toda nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar cada día. Y esa es una lucha que nosotros tenemos en nuestra propia carne y con Satanás. Porque también lo dice la palabra, que la lucha no es mía, sino de Dios, ¿verdad? Que todos tenemos una lucha con el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere corromper a todo mundo y ya lo ha corrompido. Pero tenemos que tratar de ser mejores personas. ¿Qué pasa en las congregaciones? Satanás tienta a los pastores, a los líderes religiosos. ¿Qué es lo que hace? Pues que los pastores se lleven a las mujeres de sus líderes, o de ahí de los perigreses. Los mismos líderes están llevando, también les quitan la esposa a sus compañeros, a sus mismos hermanos de congregación. Eso es lo que está pasando, gente, que el diablo está tratando de engañar a todas las personas. ¿Por qué? Porque es un cobarde, porque sabe que él ya está perdido, no tiene oportunidad de vida eterna. Y él lo sabe, y estás perdido, Satanás, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que esforzar en nosotros mismos, nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque es una lucha contra nosotros mismos y contra el enemigo. ¿Por qué contra nosotros mismos? Porque en nosotros está el querer cambiar, pero nuestra mente dice que no. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero nuestro cuerpo dice que no. Y esa es una lucha continua, día a día, que tenemos que salir más que victoriosos en Cristo Jesús, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues tratar de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé fe, que nos dé entendimiento y que nos haga inteligentes, que nos dé discernimiento para poder entender a su palabra, para poder discernir lo que está pasando en esta lucha espiritual que se ha venido desde el principio de la creación de los ángeles, cuando Dios separó el cielo de la tierra y de los mares. Dios quiere que nosotros tratemos de cambiar hoy. Sé que es muy difícil, sé que es tremendamente difícil en lo personal, pero sé que si Dios nos ayuda, todo lo podemos hacer, porque soy más que victoriosa en Cristo Jesús, y todo lo podemos hacer si Dios está con nosotros. Y si nosotros nos ponemos de la parte de Cristo, si nosotros utilizamos el libre albedrío para amar a Jehová Dios de los ejércitos y a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, todo lo vamos a poder hacer por medio de Cristo, porque Dios nos dio la autoridad ante el enemigo. Dios nos dio la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Eva cometió el pecado que Satanás, bueno, como ustedes saben, en los primeros hombres de Adán y Eva, ahí Satanás también le mintió a Eva, diciendo que iba a ser como Dios y comía del fruto prohibido, y ella, desobediente, pues lo comió, quiso ser como Dios. Pero bueno, ahora ya todo eso ya pasó, ya todo ya está cambiado. Pero ¿cómo podemos tratar de cambiar nosotros si traemos ya la mala naturaleza de Eva y Adán? Bueno, pues todos podemos cambiar esa naturaleza, pero con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo día a día, todo el día, casi prácticamente. Luego a veces tenemos una lucha espiritual y una guerra espiritual que es todo el día. A veces puede que pasen años, puede que pasen meses, semanas o toda la vida, y esa lucha nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos tratamos de acercar a Dios, esa lucha empieza a incrementar, empieza a hacerse más grande. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene miedo, porque nosotros somos importantes para Dios, pero también el diablo se interesa en nosotros, porque el diablo no quiere que nosotros prediquemos el evangelio, porque él no quiere que nosotros le hablemos a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque él fue un desobediente, pero Dios ya le tiene su castigo, y él sabe que va a ser castigado, y él sabe que va a ser destruido, pero como es un cobarde, no se quiere ir solo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía? Bueno, pues Dios quiere la salvación, ¿ok? Y el soberano del universo, bueno, pues no está solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio, bueno, pues el verbo
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con un solo, este era el principio con Dios, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios. El primer ángel creado por Dios fue Cristo. Era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación, como todos lo sabemos, y de todos los celestiales. Porque Él fue creado por Dios, Cristo fue creado por Dios, fue el primerito creado por Dios. Porque Él fueron creadas todas las cosas, porque Dios las creó. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dios lo hizo así. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando, la luz que constantemente emana de la presencia de Él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Como ustedes saben, los ángeles tienen alas. Los ángeles de nuestro Padre Celestial tienen alas y hacen la voluntad del Padre. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario. Una vara de equidad, el centro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de Él. Fortaleza y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Siendo la ley del amor el fundamento, el gobierno de Dios y la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes propicios de justicia de esa ley. Dios desea que todas sus criaturas y el servicio, que se hace del amor, de la compasión que tenemos que tener contra las demás personas y la comprensión del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada. Como nosotros sabemos, Él otorga a todos el libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente a nuestro Padre Celestial. Dios no forza a nadie a quererle, a amarle y a respetarle y a obedecerle. Dios no obliga a nadie. Por eso Dios no obligó a Satanás y a la tercera parte de ángeles que se trajo con él, que ahora ya son demonios, ya no son ángeles, ahora son demonios y es Satanás. Por eso Dios respeta el libre albedrío de cada quien, que cada quien decida lo que quiere para su futuro. Pero recordemos que todos tenemos libre albedrío, sí, Dios lo respeta, porque Dios nos lo dio. Pero si actuamos mal en nuestra vida, todos vamos a ser castigados. Eso sí, Dios es amor, pero Dios también castiga al que ama. Como el Padre corrige a su Hijo, también Dios nos corrige a nosotros, que somos sus hijos. Y aquí en la palabra de Dios, en Ezequiel 28:15, dice aquí acerca de la rebelión de Satanás: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Eso lo encontramos en Ezequiel 28:15. Y mientras todos los seres creados conocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales de los ángeles. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Pero ¿qué pasó entonces más allá? Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio
en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Fue Satanás. Lucifer fue el que hizo la maldad desde el principio, en el cielo, antes de que hubiera personas aquí en la tierra, antes de que fuera el primer hombre y la primera mujer, fue Satanás el que puso la maldad. ¿Por qué? Porque se halló maldad en él. Así es. Y el pecado, bueno, pues se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana. Ese era su nombre de Satanás. Pero se volvió malo y Dios lo sacó, del cielo. ¿Por qué? Porque ya no había lugar para él. ¿Ok? Era, Lucifer era el principal de los querubines, cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Poco a poco Lucifer llegó a albergar, el deseo de ensalzarse cuando toda su gloria procedía de Dios, porque fue un ángel malo. ¿Por qué? Porque quiso que le dieran la gloria a él. Y este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente, a sí mismo, descontento con el puesto que ocupaba, y a pesar de que tenía un puesto muy muy importante en el cielo, fue malo desde el principio, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador Todopoderoso, al Dios de Israel. Solamente a Él se le debe de dar el honor y la gloria y la honra, al eterno poderoso Dios. Pero sin embargo, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba, aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿Ok? El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar, la supremacía del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio, la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Como ustedes saben, Dios lo amaba a Lucifer, pero ¿qué fue lo que pasó? Que Lucifer se volvió malo. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas, ¿cómo se le podría decir? Perturbadores, con los cuales, la rebelión procuraría justificarse más que nada. Y antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos de voluntad de aquel cuya sabiduría, y bondad eran, la fuente de todo su regocijo. El diablo, que ahora es Satanás, que fue Lucifer, fue el ángel creado por Dios, quiso tener la gloria para él, quiso que los ángeles le adoraran a él, pero nadie va a adorar a Satanás. Se le va a adorar al eterno Creador, nada más a él. Que aunque el diablo engaña a la gente haciéndola creer que el satanismo, que el budismo, que la herejía, que la brujería y que todo eso, la santería, todo eso, engaña a la gente haciéndoles creer que
que las estatuas, que las imágenes, que todo eso, que todos esos espíritus que los ayudan. Tal vez las personas creídas creen eso, ¿no? Tal vez les haga disque milagros el enemigo, tal vez se los haga, pero ¿saben qué? A causa de su vida, a causa de su alma. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo creer, está haciendo caer en la tentación a millones y a millones de personas, haciéndoles creer que todas las estatuas y que todos los espíritus malignos les dan algo. Pero como les digo, el diablo da, pero te quita lo más importante, tu alma. Tengan mucho cuidado, lean la palabra de Dios, lean las escrituras, y ahí Dios les va a empezar a hablar para que ustedes personalmente escudriñen las escrituras. Hay que poner un poco de empeño, un poco de tiempo también para darle a Dios, para que Dios nos empiece a hablar y nos empiece a despertar espiritualmente, porque de verdad tenemos una lucha, una guerra espiritual con el enemigo y con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre nos va a engañar. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero Satanás siempre va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces nosotros también, como somos carne, somos muy débiles, bueno, pues caemos en la tentación y le estamos creyendo en sus mentiras. Así como engañó a la tercera parte de ángeles, también así está engañando a las personas. Pero Dios Padre Todopoderoso tenga piedad y misericordia de cada persona, de cada criatura en el universo, en la tierra. Que Dios nos bendiga grandemente por medio de Cristo, y que Dios nos despierte espiritualmente para poder mirar las cosas espirituales. De verdad que lo espiritual es más verdadero que esta vida terrenal. Esta vida terrenal va a ser un rato, nada más unos años. Pero ¿qué es lo que va a suceder? En lo espiritual, ahí va a ser la verdadera realidad, en lo espiritual. No sé si ustedes han leído en la historia del pobre y el rico, de Lázaro, el pobre, que era muy muy pobre, que era un mendigo. Bueno, pues cuando el rico se murió, se fue al infierno. Y cuando Lázaro, el mendigo, se murió, fue al cielo con Dios, con el Eterno, con nuestro Padre Celestial, y se encontró con nuestro Padre Abraham, que Dios le cambió el nombre porque es el Padre de muchas naciones. Y el rico le pedía ayuda a Lázaro, al que nunca quiso ayudar, que tuvo muchísimas riquezas el rico y jamás le quiso ayudar a Lázaro. Y entonces, como Lázaro se regocijaba en el seno de nuestro Padre Abraham, allá en el paraíso, en el cielo, bueno, pues ¿qué fue lo que hizo el rico? El rico perdió su alma por malvado, por hacerle caso al libre albedrío, por hacerle caso a la carne. ¿Por qué? Porque el enemigo lo engañó. Las personas ricas piensan que tienen dinero porque ya nomás porque se lo merecen. No, mi gente, el dinero lo tienen gracias a Dios, gracias al Eterno. Y si ustedes tienen dinero es porque Dios deposita dinero en sus manos para probar sus corazones. ¿Por qué para probar sus corazones? Para ver si ayudan a alguien. Tenemos que ayudar, aunque no tengamos mucho, tenemos que ayudar. ¿Y qué fue? Prosigo en la historia de Lázaro, del mendigo y el rico. Bueno, pues entonces el rico estaba en el infierno, estaba ardiendo su alma en el infierno. ¿Por qué? Porque fue malo toda su vida y tenía más hermanos. Y le dijo a Lázaro, a nuestro padre Abraham, que mandara a Lázaro a avisarle a sus hermanos para que no llevaran una vida desordenada como él la llevó. Porque él estaba ardiendo, estaba en tormento su alma en el infierno por ser una mala persona, por hacerle caso al diablo. Como les digo, tenemos que tratar de cambiar. Yo sé que es muy difícil en lo personal. Y a veces tenemos una lucha de verdad espiritual en nuestra mente, porque es en nuestra mente, es en nuestra mente, pero el diablo a veces pone enfermedades en nuestro cuerpo, pero no es porque el diablo tenga la culpa de todo, también nosotros tenemos la culpa, y es porque Dios así lo permite. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos las pruebas con el enemigo. Es la voluntad de Dios porque Dios nos quiere hacer crecer espiritualmente, pero también nosotros tenemos que tratar de poner de nosotros, de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo,
que trabajemos en nuestra mente, que trabajemos en nuestra persona, que trabajemos en hacer cambios importantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere vida eterna para todos, pero también tenemos que esforzarnos, gente. La vida eterna no es gratis, de verdad que cuesta muchísimo trabajo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que crucificar nuestra carne, porque dice la palabra de Dios que el que es de Cristo crucifica la carne, crucifica sus deseos y sus pasiones. Fíjense nada más, tenemos que agradar a Dios. Es dificilísimo tener que sacrificar la carne, pero si nosotros luchamos y perseveramos hasta la muerte, Dios nos va a dar la corona de vida. Gloria al Señor, la vida eterna. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra el enemigo. Y de verdad que contra el enemigo pues no podemos verle porque es espiritual. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos quite el velo espiritual para poder ver más allá de lo terrenal. Que Dios nos permita ver lo espiritual para que podamos estar ahora sí enlistados en las filas de Dios para poder ser unos guerreros de Cristo. Solamente así nos tenemos que revestir de la palabra de Dios. Tenemos que ponernos el escudo y la espada, que es la palabra de Dios, que es el evangelio. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que batallar con nosotros mismos, con nuestra propia carne, porque esta carne siempre nos lleva a pecar todos los días. Dios me los bendiga grandemente. Compartan las charlas, mis amores. Aquí tenemos muchas charlas importantes en el canal. Tenemos muchas charlas de verdad muy importantes, y de verdad que Dios es fiel. Dios te quiere despertar espiritualmente a ti, que tú me estás escuchando, y a mí y a todo el mundo. Pero tenemos que buscarle, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir buscando de Dios. Tenemos que pedirle a Cristo que nos dé un espíritu dócil, obediente a su palabra y de dominio de nuestra propia carne pecadora. ¿Ok? Que nos dé un espíritu de obediencia y de dominio propio de la carne. Ok, Dios me los bendiga grandemente. Compartan las charlas. Si te ha gustado esta charla, regálame un like para seguir creciendo como canal y seguir subiendo más charlas. Dios te bendiga.